Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gozo incomparable que nos volvamos a ver otra vez. Tanto usted que está tras la pantalla como nuestros hermanos que están en esta congregación preciosa. ¿Usted está viendo al fondo? Es hermoso lo que está ahí. La fiesta de Pesach que ha dado inicio. Es un tiempo, hermano, maravilloso del que vamos a disfrutar. Pero en este momento vamos a continuar con lo que es el estudio de Sab, que lo tenemos en el capítulo 6 del libro de Levíticos. Sab significa mandar, instruir, ordenar. Y comienza en el capítulo 6, verso 8, terminando en el capítulo 8, verso 36. Luego pasamos a lo que es la siguiente sección, que es la Haftará, es la continuación del estudio. Y la Haftará la tenemos en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 21 al 34, capítulo 8, del 1 al 3, y tenemos el capítulo 9, verso 22 y 23. El tema es Yeshua, la perfecta ofrenda de paz. Hermanos, vamos a orar para entregarle este tiempo al Todopoderoso. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Rey de Gloria, por este momento, Señor eterno, que vamos a reflexionar en esta palabra, Señor, que es viva y eficaz. Agradecemos, Señor, por los que están lejos, Señor, y por los que están cerca, Padre Santo, porque este es un tiempo, Padre maravilloso, de meditación, Padre Celestial, como, Señor, hemos estado, Señor, de la fiesta de Pesach hasta este tiempo, Padre Celestial. Cuánto hemos, Señor Dios, avanzado en el Espíritu, Señor Dios. Cuántas cosas maravillosas, Señor, hemos aprendido, o si estamos igual, Padre eterno. Queremos, Señor Dios, agradecerte, Señor, por cada estudio, Padre Santo, que tú nos permites tener, Señor Dios, y meditar en tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea tu nombre. Bueno, la primera pregunta que tenemos es justamente ¿quién es el profeta Jeremías? Y el profeta Jeremías, que es un profeta, hermanos amados, que le tocó el sufrimiento más grande, como fue ver al pueblo de Judá salir de la tierra. Pero él, que su nombre significa el Eterno lanza o el Señor exalta, que fue un sacerdote y a la vez profeta, una doble función. A este profeta Dios lo levanta para que lleve el mensaje al pueblo de Judá de que si ellos, hermanos amados, no prestaban atención a lo que él estaba enviando, que él habla y dice profeta tras profeta les envié, para que su pueblo escuchara, prestara atención y no fuese sacado de su tierra. Pero el pueblo no escuchó. Y ahorita vamos a leer en lo que es el libro de Jeremías 7, 21 y 22. Vamos a leer. Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. En el 23 dice: mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y en el 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Levíticos se estudia lo que son los sacrificios, las ofrendas. Y acá, en este capítulo 21, está hablando de holocaustos. Y el holocausto
era el todo quemado. El animalito era llevado, presentado, y el ofrendante lógicamente ponía sus manos sobre el animalito y lo entregaba al sacerdote, porque ahí ya había hecho una transferencia de lo que él había cometido, de los pecados cometidos. Entonces, cuando eso sucedía, ese animalito que era para sacrificio era, hermanos, todo quemado. Ahí el ofrendante no podía tomar nada, porque todo era quemado. Pero lo que está sucediendo allá, en lo que acabamos de ver del libro de Jeremías, es que el Señor está reclamando prácticamente al pueblo lo que ellos están haciendo, porque si era todo quemado, el Señor dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid a vuestros holocaustos, dice, sobre vuestro sacrificio, y comed la carne. La carne que se podía comer era la carne de la ofrenda de paz, o sea, o shelamín, lo que nosotros llamamos o lo que hacemos una acción de gracias, que se comparte con los hermanos. Entonces eso era un shelamín. Entonces el Señor, ¿por qué le está reclamando al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel está haciendo? La primera pregunta que tenemos acá es: ¿por qué el Eterno no acepta las ofrendas de ascensión? Hola, y les dice en 7:21, mejor aprovechen la carne, ofrézcanla como ofrenda de paz, shelamín. ¿Qué les ordenó el Todopoderoso otorgarles? Lo que leímos es de que si el pueblo estaba presentando las ofrendas, era porque sabían que se presentaban las ofrendas. Pero el holocausto, si bien completamente quemado, hermano, en el altar, mejor hubiese sido que el pueblo se comiese la carne, puesto que no significaba nada. Nada para Dios, al ser ofrecida en una condición de pecaminosidad. O sea, no importaba cómo iba a ser la ofrenda, cómo se iba a presentar, si se la comían o no se la comían. La situación en el verso 22 también, que acabamos de ver, acerca de mejor, por causa de la ley dada a Moisés, no se ocupaba primordialmente de las ofrendas como tales, sino de la relación con el Señor que se demostraba en una verdadera adoración a través de las ofrendas. Lo que el Señor quería es que el ofrendante se acercara, porque la ofrenda era justamente para eso, para acercarse a Dios. Pero el pueblo no lo estaba haciendo con el corazón verdadero, con el corazón puro. ¿Que acaso Dios había pedido sacrificios? En el 24 leímos bien claro que el Señor dice: mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz. El oído y el corazón, porque del oído y del corazón va a depender la obediencia. Y el Señor en el capítulo 19:8 del libro de Éxodo había dicho: todo, dice, lo que Jehová ha dicho, haremos. Y en Éxodo 24:3, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, el pueblo se había comprometido a hacer las cosas, a presentar los sacrificios, pero si los sacrificios verdaderamente no iban con el deseo firme de adorar a Dios, era como si no se presentase. Lo hemos visto en varios capítulos donde el Señor habla y dice que no le agrada, porque Él prefiere la obediencia al sacrificio, porque con la obediencia le demostramos a Dios el amor. El pueblo estaba haciendo, hermanos amados, lo que Él quería. ¿Y qué decía el Señor? Que si ellos, hermanos, estaban confiando, en el capítulo 7:4 les dice: no se fíen en palabras mentirosas, que ellos creían que por tener el templo eran intocables. Pero la situación, hermanos, cambió totalmente para ellos, porque el Señor había dicho a través del profeta Jeremías y a través de todos los profetas que iban a venir juicios
justamente por no escuchar la voz de Dios. Así que en el capítulo, nos vamos a subir un poquitito, en el verso 27, tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán, le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ahora le dice en el 29, corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación, objeto de su ira. No habían escuchado, dijo el Señor. Lo otro es, corta tu cabello. Cuando dice corta tu cabello y arrójalo, es porque ya para Judá había sentencia. El separar el cabello y arrojarlo era sentencia para Judá de que iba a salir a través del juicio. Lo otro es que ellos se habían vuelto idólatras, adoraban, hermanos, lo que eran las cosas del cielo, las estrellas y todas esas, las constelaciones y todo. Vemos que también entregaban sus hijos a Moloc, lo que Dios había dicho que eso era abominación para él. Para este tiempo, hermanos, aquello no se terminó, se sigue, hermanos, entregando los hijos al enemigo prácticamente. A través, hermanos, de las redes sociales, de darle un teléfono al niño, a través, hermano amado, de tantas cosas como es el aborto, como son muchas cosas, los niños se pierden. Ellos estaban entregando a sus hijos a un Dios pagano. Sabemos que esos dioses paganos son cosas satánicas. Entonces, luego ellos también adoraban las cosas que Dios ha creado y no a su creador. Y en el capítulo 9, 22 y 23, el Señor habla y dice, y aquí es donde vamos a comenzar a hablar de Pascua. Habla, dice el Señor en el 9:22 del mismo libro de Jeremías. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico, dice, se alabe en sus riquezas. ¿En qué nos vamos nosotros a alabar, hermano amado? El Señor dice en el 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Lo más grande que nosotros tenemos, hermano amado, y que el Señor nos ha dado por misericordia, es nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda perfecta que iba a venir. Recuérdese que todo lo que está en el pueblo de Israel, las ofrendas, la misma palabra estaba escrita en tablas de piedra, y las ofrendas, todo era simbólico, todo era, hermano amado, lo que estaba por venir realmente. Lo real. A Israel se le dio un cordero pascual allá en Éxodo. Era lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer. Ese cordero pascual que vino, hermano amado, para darnos vida, siendo la ofrenda grata, perfecta, agradable. En el tema que vimos acá, dice Yeshua, la perfecta ofrenda de paz. Él es la ofrenda que pudo satisfacer el corazón de Dios, por así decirlo, las expectativas de Dios, ya que el hombre, ninguno había logrado hacer lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra, a dar su sangre preciosa, bendita y divina por cada uno de nosotros. Y vamos a irnos a la primera de Corintios, porque ahora vamos a ver algo acá que es bien importante para todos nosotros, porque el apóstol Pablo nos habla de la institución de la cena del Señor. Pesach es un recordatorio
de todo, hermano amado, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Por qué subió en aquel madero? ¿Por qué Él dio su vida? ¿Para qué Él dio su vida? Para salvarnos, para perdonarnos, hermano. Dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había forma de acercarnos al Señor. Él viene, hace el sacrificio y ahora tenemos acceso al Padre. Pero vamos a ver acá, porque vamos a celebrar Pesaj, y acá hay algo que es bien importante. En el capítulo 11, 27, dice: de manera que cualquiera, dice, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí nos vamos a detener en el discernimiento dice que tomar la copa o comer la cena pascual indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Necesitamos discernir el cuerpo del Señor justamente porque Él, hermano amado, fue el que viene a morir, y el libro de lo que es Isaías nos presenta esa ofrenda perfecta del Padre para con nosotros, y nos dice, más 53:5 de Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De toditito las almas que están en el mundo, el Señor Jesucristo se lleva esos pecados a la cruz y ahí derrama su sangre sin que nadie, hermano, sin que nadie lo obligara. Porque eso es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 10 de Juan, verso 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo, que por voluntad propia, como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 5 en adelante, dice que por su propia voluntad Él vino a dar la vida por nosotros. Nadie, dice, me obligó, nadie. Los animalitos, hermanos amados, eran llevados y morían y podían estar completitos, perfectos, como el Señor lo había dicho, pero no podían perdonar a nadie, no podían hacer nada por nadie. O sea, servían en aquel momento como simbolismo de lo que el verdadero Dios iba a venir a hacer. Pero nos vamos a retroceder en el capítulo 6:52 de Juan. Dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, y en mí permanece y yo en él. Cuando los fariseos y todos los que andaban detrás del Señor llegan y el Señor les dice esto, que tiene que comer su carne,
Quizá pensaron en que, ¿cómo es posible que nos esté diciendo que vamos a comer su carne y vamos a beber su sangre? Esta está fuera de control, porque eso no puede suceder. Pero el Señor está hablando, hermano amado, acá, porque para discernir realmente qué es lo que el Señor, partir el pan en Pascua, lo compartimos, lo partimos, representa que Cristo fue partido, y cuando nosotros lo estamos repartiendo, estamos haciendo exactamente lo que Él dijo, que repartiésemos, o sea, que diésemos a otro, ¿verdad?, de el pan que es la vida, Cristo Jesús. Estamos repartiendo a Cristo. Cuando hablamos de la copa, estamos bebiendo la copa que Él bebió, y entendemos que tenemos que crucificar nuestra vida así como Cristo sacrificó la suya, porque Él fue a un madero y fue sacrificado, y nos está hablando de que los hijos de Dios tenemos también que sacrificarnos. No podemos, hermanos amados, seguir nosotros este camino tan, ya vamos a ver, hermanos, hay una cosa que es bien, porque cuando ponemos al reino de Judá, ¿qué perdió el reino de Judá por el pecado? Perdió la tierra, perdió el templo y perdió la libertad. 3 cosas perdió el pueblo de Judá cuando el Señor lo sacó de la tierra prometida por el pecado. Le pregunto algo. Cuando estaba Elías en el capítulo 18, 21, le dijo al pueblo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y dice Mateo 6, 24, ninguno, dice, puede servir a 2 señores. Ninguno, dice, sí, porque o aborrecerá a uno o amará al otro. No se puede servir, dice, a Dios y a las riquezas. Entonces, si aquellos perdieron, hermanos, la tierra, perdieron su templo, perdieron su libertad, ¿qué es lo que nosotros vamos a perder? Si no le prestamos oído al Señor, vamos a perder la salvación. Y de eso es de lo que nosotros tenemos que preocuparnos, de cuidar nuestra salvación, porque no hay nadie más que pueda hacer algo por nosotros. Entonces, de lo que se trata es de que necesitamos, hermano, escuchar a Dios. El capítulo 15:34 de Primera de Corintios tiene algo que es bien importante y dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol Pablo. La verdad, hermano amado, que para celebrar Pesaj necesitamos discernir el cuerpo de Cristo. Y discernir dice que la palabra es el verbo y la palabra es Cristo. Necesitamos discernir la palabra, conocer la palabra, para que nadie nos engañe, hermanos. Necesitamos nosotros estar preparados para todo lo que sea, hermano amado. El Cristo de la gloria viene a esta tierra, hermano amado, a dar su vida, a hacer la ofrenda grata del Padre. Y eso es lo que nosotros recordamos. Pero también el Padre quiere que cada uno de nosotros que creemos en ese sacrificio, también nos esforcemos por llegar a la meta. Dice que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. Y el varón perfecto se llama Cristo Jesús, que pudo vencer el pecado, que pudo vencer la tentación, que Él es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Queremos ser nosotros ofrenda grata para el Señor, porque Él es la primera ofrenda del Padre. Pero nosotros, el pueblo que Él ha lavado con su sangre bendita y divina, porque el sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos, si nos imaginamos, pero ese verso que tiene Isaías 53, donde dice que Él fue molido. Oiga, la palabra molido es que esa carne se iba cayendo de ese cuerpo, se iba desprendiendo. ¿Y por qué se iba desprendiendo?
por los latigazos que Él aguantó por cada uno de nosotros, porque quien merecía los latigazos éramos nosotros, quien merecíamos llevar la cruz éramos nosotros. Y en este tiempo el Señor nos dice a nosotros que el que no toma su cruz cada día, porque cada día tenemos que vencer y avanzar. Tenemos nosotros, hermano amado, que vencer todas las tentaciones. Tenemos que apartarnos, tenemos que consagrarnos, santificarnos para vivir para Dios. Cualquiera podrá decir, no es fácil, no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Nadie ha dicho que es fácil, hermano. Es difícil. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice que tenemos nosotros que prevalecer, tenemos nosotros que resistir, porque Él sabe que no es fácil, pero Él nos da la palabra y nos dice a nosotros, hermanos amados, que tomados de su mano, mientras nosotros, hermanos, estemos firmes en este evangelio que Él nos ha dado, porque ahora viene la batalla contra lo verdadero, contra lo real, contra Cristo Jesús es la guerra. Y si somos sus seguidores, ustedes saben. Entonces, el Señor dice, no tengas miedo, yo estoy contigo todos los días, para donde quiera que tú vayas, ahí iré. Pero tú, esfuérzate y no tengas miedo, porque estoy contigo para ayudarte. Entonces, el Señor, no discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo prácticamente decimos que es la iglesia. Pero el cuerpo de Cristo que hay que discernir es ese cuerpo que está aquí. El verdadero Cordero que se entregó por nosotros. Así que la carne molida y la sangre derramada por nuestros pecados dio la oportunidad también para un nuevo pacto. El nuevo pacto del cual nosotros somos parte y al cual Israel está entrando poco a poco. No es mucho lo que queda para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Esforzarnos más. Ahora es cuando nosotros tenemos que demostrarle a Dios, tomar una decisión definitiva, hermanos amados, y es la de dar frutos. Si no los hemos dado, tenemos que dar frutos. Tenemos que poner, hermano amado, en alto, honrar el nombre de Dios. Tenemos que buscar las almas perdidas. Y muchos dicen, yo misma lo digo, es bien difícil porque la gente ya no quiere, pues, ya no quiere escuchar la palabra, ya no quiere que uno les hable de eso. Pero cuando nosotros vemos en la calle la bofetada que le están dando a los hermanos en Cristo, los golpes crueles que le están dando, porque se tiene que pasar por ahí para que de pronto usted va a ver que Dios va a tocar uno de los, porque aunque sea uno que se logre en la multitud, ya hay ganancia para la gloria de Dios. El enemigo está no desesperado, súper angustiado, hermano. ¿Por qué? Porque el tiempo se le acaba. Pero ¿será que solo para el enemigo se acaba el tiempo? También para la iglesia, hermano. Se termina el tiempo para la iglesia, porque la iglesia tiene que trabajar para que esas almas no se pierdan. Porque Cristo Jesús no puede haber dado la vida y derramar su sangre por gusto. Es para que todas las almas regresen al Señor. Pero si nosotros no estamos yendo a buscar las almas, hermanos amados, tenemos que tomar la decisión, porque tenemos, hermano amado, que ser también ofrenda agradables a Dios. Se nos ha entregado un reino eterno, no se nos ha dado un reino cualquiera. Somos parte de ese reino, hermano, inconmovible. Y dice el libro de Hebreos que nosotros tenemos que, en el libro de Hebreos, ya les digo, 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos preocupemos por la adoración a Él, porque
Las palabras, hermanos, son que hablamos y vamos a buscar las almas, son adoración al Señor, como cuando usted y yo cantamos con todo lo que hacemos para la gloria del Señor. Entonces, el mismo Hebreos 2 nos habla y nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles y todos los que escucharon? O sea que el peligro es nuestra salvación, porque el Señor está hablando, nos está enviando el mensaje a cada momento. Y nadie puede decir, hermano, cuando escuchamos un mensaje, que el Espíritu Santo no le dio algo, porque algo el Espíritu Santo va a hacer en el corazón de la persona. Así que no nos descuidemos, hermano. Dentro de todo lo que podamos, entre más hagamos lo bueno para Dios, vamos a hacer ofrendas y a presentar sacrificios agradables al Señor. Sacrificios de los cuales el Señor no tenga que tapar su nariz, sino que le sea agradable aroma, como el aroma del incienso de la tarde, dice, que le era agradable al Señor. Así tenemos que ser nosotros para con nuestras acciones, hermano. Que el eterno Dios les bendiga y nos vemos el próximo fin de semana, si el eterno Dios así lo permite. Tengan un bendecido Shabbat Shalom.